Voy a decir algo, y voy a aprovechar que lo tengo Amado Vudú del otro lado, pero quiero arrancar por este lado, porque dan por muerta, o no por muerta, perdón, usé mal esto, pido disculpas, dan por fuera de cualquier candidatura presidencial a Cristina Kirchner. Yo no digo que no, ahora, tampoco digo un sí rotundo, yo hoy dejaría un pequeño porcentaje que yo sospecho que irá muy creciendo a lo politizado. largo. Ya las paredes hablan, ya ves pintadas, ya ves movida. Hay off the record también que ya empiezan a manejarse. Todo. Yo digo, che, no la den por ida de la política. Yo no sé, yo esperaría, pero lo tengo Amado Vudú, fue vicepresidente, fue ministro de Economía, del otro lado de la línea. Amado, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bien, sospechar. Bueno, arranquemos por donde arrancaste. Sí, pero arranqué por ahí porque... Bueno, por cosas que nos va llegando a todo, que hay como una movidita, ya empieza una movidita. ¿Vos sentís lo mismo? Sí, yo siento lo mismo y estoy convencido que la tarea de la militancia, de la dirigencia, es generar las condiciones para que Cristina pueda presentarse, para cambiar esa situación que ella expresó el mismo día que sufrió una condena absurda, injusta, y que dijo que no iba a ser candidata. Esa es una decisión de Cristina, por supuesto, pero yo creo que ella explicó las condiciones por las cuales ella no iba a ser candidata. Y si logramos revertir esas condiciones, me parece que sigue siendo la mejor candidata que tiene la Argentina. Sí. Y hay también esa movida, uno empieza a ver, vas por la calle, por ahora son pintadas casi como la resistencia de los 70, a mano, lo estoy viendo yo, o sea, nadie me lo cuenta, pero sí, se está generando eso, uno lo siente, sí, lo va viviendo. Sí. ¿Y sabés qué, Jorge? Creo, para compartir con tu audiencia, un país que tiene una democracia con candidatas tan importantes proscriptas tiene un destino muy corto. En Argentina, a partir del 55 proscribieron a Perón. Y del 55 al 73, o sea, los años que Perón estuvo proscripto, ningún gobierno pudo terminar, porque lo que sucedía en esa sociedad es que los liderazgos no coincidían con la representatividad. Entonces, en 18 años tuviste presidentes que en promedio no duraron más de 2 años. Y es una situación que podríamos estar enfrentando con una proscripción tan disparatada, ¿no? Sí. Y esta mesa que arranca hoy, ¿cómo la ves vos, Amado? ¿Es lo que hace falta? ¿Hay que juntarse y dejar de lado todo con Cristina o con quien sea el candidato a la cabeza? Yo creo que es muy importante en términos de que se explicita a toda la sociedad que la vocación de unidad que tanto se habla, bueno, tiene un punto de encuentro concreto. Es muy importante cuál va a ser el temario que van a ir delineando. Me parece que el tema 1 es estar en contra de la proscripción de Cristina, y eso decirlo muy fuerte. Eso es fundamental. ¿Vos sentís que hoy de esa mesa el primer punto tiene que ser ese? Y a mí me gustaría mucho que sea ese, y creo que a muchas personas del espacio peronista también, porque es como es una definición en sí misma que Cristina representa muchas causas, representa un gobierno que mejoró la distribución del ingreso, que estuvo del lado de los jubilados, de las y los trabajadores, de la educación, de las y los niños y jóvenes. Entonces me parece que es una figura que es mucho más que un nombre, sino que es una especie de sello de calidad, de que se pueden hacer muchas cosas. Y entonces que se sienten dirigentes importantes, representativos, que muchas veces podemos representar ideas que no coinciden en un 100%. Pero bueno, del otro lado hay otro modelo de país, ¿no? Entonces, me parece muy importante y creo que no hay que poner expectativa en las cosas que salgan rápido, sino en que se sostengan el tiempo. Claro. Creo que ahí está la clave. Ahora, si Cristina decide ir, no paso. Sentí que Cristina es la que aglutina todo, une todo. O sí, no creo que la sometan a Cristina a una paso. Pregunto. A mí me parece que sería una paso de voto cantado.
pero bueno, son herramientas que quizá el espacio pueda pensar que abren más las posibilidades a partes de la sociedad, y no hay que descartarlo. Yo creo que ella representa también la unidad, porque a veces se olvida que fue Cristina la que diseñó esta unidad, y bueno, y que tuvo además esas cosas que tiene, ¿no? De decir, bueno, para que esté la unidad, hasta yo no me pongo en el primer lugar, sino que, bueno, que Alberto Fernández sea el presidente. Entonces, esa generosidad que tuvo, que es una generosidad política, no personal, no lo tomemos como una cosa, una decisión, digamos, personal, sino que es un hecho político que ha sido muy trascendente, que nos permitió salir de un verdadero desastre. Cuando uno mira la Argentina del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, la Argentina del 2015, cuando terminó Cristina, y lo que dejó Macri, pues después podemos hablar de la pandemia, de la guerra, pero ya lo que dejó Macri, la inflación que empezó a ser un régimen permanente y desbocado, aumentos de tarifas, caída de salarios, caída de jubilaciones, el endeudamiento, Jorge, el endeudamiento que hoy pesa sobre todas las argentinas y argentinos, porque no es sobre el gobierno, los 100.000 millones de dólares privados y los 44.000 millones de dólares al Fondo Monetario, se los pagan todos los días las argentinas y argentinos con menos salarios, menos industrialización. Así que eso es lo que hay que ir revirtiendo y convertir, me parece a mí, lo que este gobierno viene haciendo, que es que mejoró la actividad económica. Bueno, ahora viene el paso más trascendente, que es que esa mejora de la actividad económica llegue a todos los sectores de la población, porque tampoco nos sirve que al país le mejore el PBI si eso no le llega a cada una de las argentinas y argentinos. El 6% de inflación es una pésima noticia para todos los argentinos. Ahora, también es una muy mala noticia para el peronismo. Digo, esto pone en riesgo una reelección, una continuidad en el gobierno, sea quien sea candidato, digo, Amado. Sí, la verdad que hay que decirlo sin vueltas. Es una muy mala noticia. Yo creo que nuestro gobierno perdió con Martín Guzmán 2 años y medio, donde realmente las políticas económicas tenían un sesgo muy vinculado al Fondo Monetario Internacional. Me parece que el presidente tomó una decisión muy importante de poner un ministro de Economía que esté vinculado a la política argentina y no a lo que pasa en otros lugares del mundo. La elección de Sergio Massa como ministro de Economía creo que fue una gran decisión, porque le da un giro de 180 grados desde dónde se piensa la política económica. Después nadie hace magia, es muy difícil salir de la situación. El endeudamiento estructural que dejó Macri ese es el verdadero cepo de la Argentina, tanto que se habla de cepos. El verdadero cepo es la deuda que hizo Mauricio Macri y su equipo. Pero yo creo que el número de la inflación de este mes, que fue decepcionante para los que tenemos expectativas puestas ahí, no deja de ser esto, es un mes, un número. Y la política es otra cosa, la política se hace todos los días, con políticas públicas, hablando con todos los sectores y tomando decisiones que mejoren la vida de las mayorías. Ahora te voy a dejar que mis compañeros te pregunten, pero el otro día hablé con Julio De Vido y hablábamos de obviamente que hay 50% de posibilidad de que vuelva al macrismo. Hoy existe. Y le pregunté a Julio y te lo pregunto a vos. ¿Tienen temor ustedes que fueron perseguidos? Bueno, conocemos tu caso, el de él, de esa vuelta y que redoblen la persecución, la venganza, que vayan por ustedes, por ejemplo? Mira, primero, esto que decís de Julio, creo que a esta altura del debate hay que darle el lugar, que fue el ministro de Infraestructura más importante de la Argentina, ¿no? En realidad de Planificación Federal. Sí. La obra pública que hubo en esos 12 años me parece que sirvió para que Argentina creciera y creciera con distribución del ingreso. Así que hablar de Julio para mí es algo muy bueno y muy importante. Y es posible que vuelvan con ese tipo de políticas. Vos fijate que parte del aparato judicial utilizado para la persecución está intacto. Tenemos la condena a la vicepresidenta de la Nación, ¿no? En un juicio donde
no había pruebas, las pericias no las dejaron hacer, es decir, en algún sentido yo creo que fue una parodia de juicio donde una sentencia de un tribunal convalidó una sentencia mediática escrita hace muchos años en los medios dominantes. Entonces, esa situación te da la pauta de que gran parte del Poder Judicial juega como partido político. Entonces, a partir de eso puede pasar lo que vos señalás. Lo que pasa es que esto, Jorge, y es un tema que alguna vez hablamos con vos y te agradezco mucho, separar lo personal de lo simbólico y colectivo, ¿no? Porque la persecución y el dolor y las personas que acompañan eso, hay que sacarlo del plano de me pasó a mí, porque no es una cuestión de víctimas, sino que es una cuestión de que lo que se está persiguiendo son unas políticas y un modelo de país. Entonces, cuando viene un espacio que quiere implantar una sociedad en la cual la mayoría no solo no tenga ingresos, sino que no tenga derechos, ¿no? Que con el cuento de la industria del juicio lo que se busca es sacar los derechos de los trabajadores, ese tipo de políticas, con el cuento del derrame, que si a los muy ricos les va bien, al resto de la sociedad le va a ir bien, cosa que ya sabemos que no pasó en ningún lugar del mundo jamás. Con todos esos cuentos necesitan también de un ataque a dirigentes y dirigentes que representan otro país. Amado, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Me quedo pensando en lo que mencionaba sobre la inflación, un 6% difícil de bajar por cuestiones económicas varias, pero digo, ¿qué tanto influye la política y en este caso ser orgánico a Sergio Massa y su programa económico para que esa baja de la inflación en año electoral sobre todo tenga éxito? Bueno, claramente el éxito del ministro es el éxito del gobierno y viceversa, y me parece que una elección siempre se gana o se pierde mirando el futuro y no el pasado, pero también el pasado cercano influye mucho en el humor del votante, y esto es razonable y lógico que así sea. Por eso a mí me parece que Sergio Massa es una persona que está llevando adelante una tarea, paró un golpe de mercado, lo primero que hay que decir, ¿no? Porque allá en momentos que renunció el ministro Guzmán en una forma tan intempestiva y irresponsable, lo hizo porque se le había ido de control el sistema macroeconómico de Argentina. Entonces, en vez de trabajar para modificarlo, lo que hizo fue tirarle la renuncia por la cabeza al presidente. Ahora, vos sabés, en ese momento, ese día, ese sábado, que renunció, él hablaba de otro golpe, de un golpe interno. Él decía, a mí me volteó la cámpora, fue un golpe interno. Digo, hablando de golpe, o hasta el golpe de mercado, externo, pero él hablaba además de un golpe interno. Sí, claro, pero me parece que a él se fue, no lo volteó nadie, porque por su propia incapacidad para resolver los problemas y además yo creo que generó nuevos problemas. Haber pasado la deuda con el Fondo Monetario por el Congreso, me parece fue un problema que nadie se lo pedía, el fondo jamás pidió una cosa así, ¿no? Y no haber discutido el tema de la deuda, me parece que fue convalidar las peores políticas de Macri. Ahora, entonces, Amado, ¿te parece que... buenos días, Andrés Lerner te saluda. Sí, ¿te parece que algo así lo decide el ministro de Economía o que en realidad es una decisión del presidente? Mirá, el presidente tiene muchas áreas que atender y los ministros son los que llevan un menú de posibilidades. Entonces, si a vos como decisor te achican el menú de posibilidades, quizá el mismo día que Alberto Fernández tomó la decisión de firmar ese acuerdo, muchos hubiéramos hecho lo mismo porque se perdieron 2 años y medio de negociación en los cuales se iban achicando los cursos de acción a seguir. Yo creo que lo que falló el ministro Guzmán es que nunca negoció, siempre pensó en términos de lo que quería el fondo. Ahora, ¿no falló entonces algo también, crees, Amado, en la discusión del Frente de Todos? Digo, llega Alberto Fernández a la presidencia, vos decías, el presidente tiene que encarar muchos temas, obviamente es así,
Pero digo, desde ya 2019 se sabía que el tema más importante que iba a tener que encarar cualquiera sea el presidente de la Argentina era la deuda más grande de la historia de Argentina y la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, porque eso fue lo que dejó Macri. Y no faltó quizás debate interno dentro del Frente de Todos antes de que Alberto Fernández asuma como presidente, para ya tener una postura consensuada y tomada entre los distintos sectores de qué se iba a hacer con eso. Y mi respuesta sería sí. Y creo que esa es una de las cosas que la mesa que se está poniendo hoy en marcha puede mejorar de cara al futuro. Porque en Argentina no hay, o es muy grave la que hay, experiencias de una alianza de gobierno de distintos sectores que tienen a veces visiones que no son las mismas, ¿no? La experiencia previa fue la de la Rúa. Entonces, si uno lo mira en términos de performance, no, es incomparablemente superior lo que fue esta. Pero es cierto que ha habido desajustes en la institucionalización del funcionamiento, como señalás vos, ¿no? Y sobre todo en el comienzo, pensemos que allá por el 2019 se decía que nadie le podía ganar a Macri y al macrismo, ¿no? Porque la historia me parece que hay que verla completa. Cristina fue capaz de diseñar un esquema político que por primera vez un presidente se presentó a una reelección y no ganó, que fue Macri. Claro. Y Alberto Fernández fue capaz de llevar adelante esa campaña y hacer una gran elección, y todo el espacio político, bueno, empujó para ese lado. Y después creo que lo que vos decís es una cosa que la mesa que se pone en marcha viene a intentar remediar, a tener un programa, no solo un diseño electoral. Amado, hablando de negociaciones y de debate internos, te llevo un ratito a la coyuntura. ¿Qué pensás que hay que hacer con Edesur a propósito de lo que vimos en los últimos días? Bueno, yo en esto tengo una posición que he ido señalando, que creo que los servicios públicos deberían ser empresas estatales, porque la tarifa de los servicios públicos no debiera ser un precio de mercado o con lógica empresarial. Los servicios públicos en el siglo XXI son parte de los derechos humanos y son un factor de mejora en la distribución del ingreso. Entonces, me parece que esas empresas tienen que ser estatales, lo cual no implica que no hay lugar para el capital privado, todo lo contrario. Lo que pasa es que el lugar del capital privado debe ser subsidiario a lo que decide la sociedad a través de sus gobiernos. Y ahí está el lugar para la creatividad, para la invención, para el riesgo del capital privado, pero no manejar un monopolio que es una concesión estatal solamente con la visión de la rentabilidad, a lo cual te agregaría que en Argentina hay un problema adicional, que es que la restricción de la necesidad de dólares es estructural desde siempre. Entonces vos no podés tener una empresa que solo factura en pesos y que sus propietarios necesitan por lógica convertir esas ganancias en dólares y llevárselos del país. Entonces, el problema no es si los empresarios son buenos o malos, sino que el diseño institucional es incorrecto. Amado, como siempre, un día, después vamos a hablar otro día del tema de la FJP, cómo fue esa estatización, todo porque es interesante, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Edesur. En aquel momento hubo coraje, se hizo rápido, más allá que creo que Néstor medio te empujó, ¿no? Te dijo, andá a contárselo a Cristina, ¿no? Fue así. Es una historia que algún día está buena. Me invitás y lo hablamos. Sí, en dale, el piso. Dale, te lo vamos a hacer porque es muy interesante. Digamos, esa entretela de las grandes decisiones. Me parece muy piola. Así que dale, te invito un día y hablamos de ese tema y a un par de temitas más. Dale.